Tres abogados de enjundia, de aquellos que no solamente son buenos en su trabajo, de aquellos que una contrataría para llevar cualquier causa, sino enormemente sensibles. Tres grandes abogados y abogadas, como diría aquel, para un asunto enormemente violento, delicado, difícil, yo diría sobrecogedor. Hablamos de menores. No es la primera vez que hablamos de menores en la huella del crimen. Recordamos hace relativamente poco tiempo, creo que un año, pero no me hagan mucho caso, porque a mí las velocidades del tiempo me confunden. Pero recuerdan, hablamos del secuestro legal de menores en España. Hoy vamos a hablar de el gran negocio de los menores, concretamente en Cataluña, que naturalmente también es España. Y lo vamos a hacer tomando como percha informativa esa criatura, esa niña de 12 años, prostituida, pasto de una red de pederastas, insisto, prostituida, mientras que estaba tutelada por una institución, por la Generalitat de Cataluña, perdón. Hoy es un tema de enorme dureza. Paso a presentarles primero al caballero. Como el resto son damas, seguro que van a permitirme que empiece por él. ¿Cómo estás, Sergio Cebolla? Buenas María noches. José, pues encantado de estar aquí con vosotros y tratar este gran tema. Y además lo he hecho porque el pasado martes, si ustedes estaban en la frecuencia de Distrito Televisión de La Huella del Crimen, recordarán que yo les anticipé este programa, les dije que vamos a tener un programa especial bajo el título El negocio de los menores en Cataluña. Y el azar hizo que lamentablemente una noticia que no íbamos a incluir en este programa porque no teníamos conocimiento de ella, la planteáramos en el programa, y era la violación, recuerdan, de otra niña protegida por la Generalitat, en este caso por Salvador Illa, no anteriormente, donde ahora les vamos a contar, estaba en manos de Esquerra Republicana de Cataluña. Sergio. Efectivamente, estuvimos hablando el pasado martes de una situación en la que poníamos encima de la mesa uno de los grandes problemas que tiene este país, que es la situación de aquellas instituciones que tienen que velar y buscar por proteger a los menores y que debido a problemas estructurales y problemas de índole económico y de mucha naturaleza, pues nos encontramos que por ser un régimen abierto pues no se vela adecuadamente por una menor que acabó siendo violada desgraciadamente por otro chico que estaba bajo el amparo de esa entidad, ¿no? Que era la Fundación Rey, creo que era. Hablaremos de esta noticia y de tantas otras. Yo les decía que teníamos a tres abogados y tres abogadas de enjundia y que además eran altamente sensibles porque lo han experimentado, lo han vivido y son personas enormemente comprometidas. Sergio Cebolla nos decía a cámara cerrada que él ha llevado casos de estas características y ha hablado de dolor profundo. Es terrorífico porque nos encontramos con situaciones en las que no hay justificación objetiva ni argumentación que pueda. Además, la función de los servicios sociales tiene que ser ayudar a la persona, al menor, en su entorno, no retirarlo y declarar el desamparo por declararlo cuando hay razones para poder ayudar y colaborar, que son ellos los responsables de, en última instancia, de que haya un desamparo porque nos ayudan verdaderamente. Alicia de Juanes, muy buenas noches, bienvenida. También enorme experiencia y enorme sensibilidad ante este tema tan delicado y tan violento.
Muchísimas gracias El agradecimiento es mío. por dejarme intervenir y desde luego muchísimas gracias por la presentación. Está claro que inmerecida de todo punto. Por favor, si nuestros telespectadores os conocieran de manera más profunda, entenderían que yo lo único que he hecho es hacerme eco de la realidad. Muy buenos profesionales y altamente sensibles. Eso hace a los seres personas realmente especiales. Mercedes Vázquez también es abogada, nos ha visitado en más de una ocasión, pero probablemente este sea uno de los asuntos más delicados, ¿verdad?, que hemos podido tratar, aunque, bueno, otros han sido de enjundia también, ¿eh? Hemos tratado muchos. María José, muchas gracias un día más por haber contado con AMAFI, la asociación a la que pertenezco, que como nuestro propio nombre indica, Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, tenemos el punto de mira en la infancia y por lo tanto el tema de hoy es un tema importantísimo en cómo las administraciones públicas protegen a la infancia y si dan la talla o no, ¿no? En esa labor de protección. O desprotegen. Encima de la mesa yo voy inmediatamente a ir repartiendo las noticias que hemos seleccionado para intentar entender este asunto que puede llamar la atención, ¿verdad? El negocio de los menores tutelados en Cataluña. Ahora yo voy a empezar a repartir todas estas noticias, pero hay un concepto que ha apuntado Sergio Cebolla y que hasta los que desconocemos la materia creemos que no nos equivocamos. El mejor lugar, Alicia de Juanes, para que esté un menor es en su entorno familiar o quizá en un entorno tutelado de una familia. Y dicho de una manera muy sencilla y para que todos nos entendamos, aquí vamos a ir a hablar de mucho dinero, de 6.000 euros que se pagan a asociaciones para que los niños estén en instituciones que, hasta donde yo sé, psicólogos y psiquiatras dicen que es lo peor para el desarrollo de un niño. La institucionalización, creo que se llama en psicología. Los niños deben estar en un entorno familiar, si es el suyo, miel sobre hojuelas, y si no, en el seno de una familia. ¿Por qué consideras que no se utiliza esas partidas de dinero de las cuales vamos a hablar hoy en ayudar a las familias en origen o a las familias que tutelan y sin embargo nos lo gastamos en la institución donde los niños parece ser que no es el mejor lugar para que estén y que además estamos viendo que muchas niñas son prostituidas y que son pasto de redes de pederastas bajo la protección de una institución en España? Es muy grave, señores. Pues sí, yo también coincido. Es más, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor se supone que dice eso, es decir, que los menores están mejor con una familia, su familia, se procura el retorno, pero aquí veremos que yo sinceramente siempre he pensado que todo esto es una gran maquinaria de dinero, que yo no veo, salvo en muy contadas ocasiones, que esto realmente funcione. No funciona, yo veo que es un sistema que no funciona, tal y como está planteado, es un auténtico desastre, creo. De verdad lo digo desde el conocimiento y desde el convencimiento, además, de que esto es simplemente para ganar dinero. Es decir, aquí hay un montón de ONGs, de empresas, como ya la otra vez, efectivamente, hace un año comentamos y dimos datos, simplemente era un boletín de la región de Murcia, donde se publicaban las distintas subvenciones que eran millonarias. Pero es que era todo muy pormenorizado, lo recuerdo perfectamente. Sí, simplemente es un boletín y era la lectura de un boletín. Pero para centrar todavía un poco más el balón, todo esto que está pasando es que ya se reconoce por parte de la Administración que esto está pasando y no se corrige el rumbo. Es decir, tenemos aquí un acuerdo, en sesión de 5 de mayo de 2022, es el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde fijaos lo que dice sobre la especial vulnerabilidad de la infancia en los sistemas de protección. Y aquí hacen totalmente una radiografía de lo que está pasando en cuanto a los abusos sexuales.
Y voy a leer textualmente porque esto lo que está haciendo es que están reconociendo que esto es un foco de prostitución, es un foco de abusos sexuales. El uso que las redes de explotación hacen de la situación de protección y acogida de niñas, niños y adolescentes es doble. Por un lado, a menudo niñas y niños son captadas en las instituciones de protección para ser explotadas sexualmente, mientras que, en otras ocasiones, las estancias en los centros de protección y en la red de explotación se intercalan, de forma que los explotadores acaban usando el sistema de protección a modo de recurso residencial de las niñas, niños y adolescentes víctimas. Es decir, se está reconociendo que se están utilizando estos sistemas de protección como cobijo de prostitución y como cobijo para la explotación sexual. Los explotadores y abusadores encuentran más sencillo explotar a esta infancia que a otras niñas y niños porque, por un lado, padecen una doble vulnerabilidad psicológica y económica, y por otro, porque persisten algunas características a mejorar en el propio sistema de protección, como puede ser la poca intensidad de la atención psicológica para la reparación del daño, el hecho de que un alto porcentaje de niños y niñas sigan en acogimiento residencial y no familiar, o la existencia, aunque minoritaria, de centros residenciales grandes. Es decir, esto es una confesión de parte de que el sistema no está funcionando. Y esto es del año 22. Estamos en el año 25, hace pues más de un año, 5 de mayo del 22 es el acta de este pleno. Y digo yo, bueno, ¿y qué se ha hecho desde entonces? Porque claro, las cifras son las que son. Las cifras que se manejan desde el Ministerio de Derechos Sociales son que la financiación depende de las comunidades autónomas y además es que se establece una media nacional de 112,70 euros día. Esa es la media. Pero claro, tenemos, por ejemplo, como aquí dice que un hogar de protección situado en Santander recibe 80 euros, sin embargo, un hogar de esta misma entidad en el País Vasco recibe 198 euros. Es decir, estamos hablando más o menos 80 euros día, 2.000 y pico euros mes por niño, y sin embargo en el País Vasco son 5.940 euros, que son los correspondientes a los 198 euros diarios. Una salvajada. Una salvajada. Estamos centrados en qué está sucediendo concretamente en Cataluña, este gran negocio que se ha demostrado en Cataluña con los menores tutelados. Quiero explicar que este programa se ha puesto en contacto con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, o bueno, para ser más afortunado, con el nombre que han cambiado a esta institución después de que Salvador Illa se comprometiera a proteger a estas personas, a estos niños de esta Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que lo único que han hecho es cambiarle de nombre porque la noticia con la que abríamos el pasado martes es que una nueva niña ha sido violada. Pero nosotros, este programa se ha puesto en contacto, insisto, da igual el nombre que tenga en estos momentos, pero el resultado ha sido nulo. Tengo pantallazos de 54 minutos esperando al teléfono. Hemos pedido naturalmente que alguien entrara también, ¿no? Aunque la documentación que manejamos no deja lugar a la duda, pero bueno, nos ha parecido que estaría bien, ¿verdad?, que ellos pudieran colaborar en explicarnos qué ha sucedido y sobre todo si verdaderamente las cosas han cambiado. Lamentablemente tengo que decir que lo único que el equipo de este programa ha hecho ha sido perder su tiempo. Insisto, tengo los pantallazos, 54 minutos en espera para que absolutamente nadie atendiera. Tremendo. Javier de la Hoz, buenas noches. Muy buenas noches, María José. ¿Qué tal? Pues bienvenido. Pues la verdad es que un poco conmocionados con lo que está pasando en Cataluña. Insisto, ya hablamos a nivel estatal del secuestro de niños en España, un secuestro legal, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con este? Creo que ya se puede hablar, ¿no?, del negocio de los niños tutelados en Cataluña.
Bueno, en el caso concreto de Cataluña, como bien señalabas, pues bueno, existe una serie de fundaciones y de ONGs, ¿no? Pues bueno, pertenecientes al denominado tercer sector, ¿no? Que están vinculadas, por ejemplo, con Esquerra Republicana, que bueno, pues reciben fondos de esta dirección general, ¿no? Que Salvador Illa también le ha cambiado de nombre, ahora se denomina Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, ¿no? Para, bueno, pues supuestamente hacerse cargo de estos menores, ¿no? Como tú bien mencionabas, ¿no? En instituciones de acogida o en pisos de acogida también, ¿no? Se destinan grandes cantidades de dinero pues, para el mantenimiento de estos pisos, ¿no? Que, por cierto, no solo es en Cataluña, en otras comunidades autónomas el sistema es el mismo, ¿no? Pisos de acogida para estos menores, ¿no? Y son menores de diversa procedencia. Hay desde menores extranjeros acompañados, conocidos como MENAs, o menores que bueno, pues son de ciudadanos extranjeros que, bueno, pues por circunstancias que han perdido la tutela de sus hijos o ciudadanos españoles que se encuentran en la misma situación, ¿no? Yo creo que antes señalabais muy bien, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Cuando tú hablas de secuestro, basta simplemente con la denuncia o la sospecha, ¿no? de un educador, de un profesor del colegio, de un facultativo médico, ¿no? Sobre bueno, pues que un menor no está siendo bien atendido o que, bueno, que pudiera estar sufriendo violencia en su domicilio de cualquier tipo, ¿no? Ya sea física, psicológica o sexual, pues ya puede actuar la comunidad autónoma, ¿no? Para retirar la custodia a estos menores, ¿no? Y claro, este tipo de sistemas pues, plantea muchos interrogantes, ¿no? Porque, claro, pues con qué garantías se cuenta, ¿no? Para retirar esa custodia a esos menores, ¿no? Y yo recuerdo otro programa que estuve ahí en Plató, ¿no? Que también hablamos de este tema, ¿no? Y lo difícil que es, ¿no? Luego para esas familias recuperar la tutela de esos menores, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto pues también nos estaba señalando hace un momento en el plató, ¿no? El elevado coste económico que oscila también en función de la comunidad autónoma. Estáis poniendo el caso de País Vasco, por ejemplo, que tenía un coste pues muy superior al de otras comunidades, ¿no? Y esto, pues claro, pues nosotros como contribuyentes nos llama la atención, ¿no? Y nos tiene que hacer reflexionar primero si el gasto es justificado, ¿no? Y segundo, si estando justificado, pues se está empleando de manera adecuada este dinero y sobre qué instituciones y qué personas está recayendo esta ingente cantidad de dinero público, ¿no? Yo en mi caso particular lo doy por bueno si realmente estos menores están atendidos, ¿no? Y están recibiendo el soporte que necesitan, ¿no? Esos menores que verdaderamente sean víctimas de violencia en su ámbito familiar y que efectivamente necesitan ser asistidos y separados, ¿no? de sus agresores, que por desgracia a veces son sus propios familiares, ¿no? Pero tenemos que plantearnos si realmente este dinero con el que se riega este tipo de instituciones es adecuado, es acorde y si estas instituciones están cumpliendo con su labor de proteger a esos menores, ¿no? Tú antes has señalado también el caso de menores que son víctimas de agresiones sexuales. Hemos conocido este caso en Cataluña, pero todos podemos recordar el caso de las menores tuteladas en Baleares o en la Comunidad Valenciana, ¿no? Al final desgraciadamente es un patrón que se repite, ¿no? Y que nos tiene que hacer reflexionar que en manos de quién están estos menores, ¿no? Qué personas tienen acceso a ellos y por qué se está produciendo este tipo de abusos. Y que si existe algún mecanismo efectivo de control para evitar que esto suceda, ¿no? Qué No todo se interesante. soluciona con dinero, Qué sino también con un interesante. control efectivo. Me quedo con ese mecanismo de control que a todas luces, mi querido Javier de la Hoz, parece ser que no existe. Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, María José. Gracias, buenas noches. Claro, Vale. fabulosas cantidades de dinero para determinadas instituciones, por muy perverso que nos parezca, según las informaciones que tenemos, se demandan más criaturas. Cuantas más criaturas haya, pues más dinero se pueden embolsar. El problema de todo esto es un dato que yo no sé si ustedes conocen. Yo desde luego lo desconocía. No es una decisión, no es la decisión de un juez la que quita la custodia a unos padres, sino una decisión administrativa. Ese es el problema, No, claro. ¿podéis, por favor, explicárnoslo? Claro, es una decisión administrativa
de una consejería que de repente, pues lo que decía Javier, a través de un educador, de un servicios sociales, de algún médico, se da la alarma de que un niño puede tener alguna situación de violencia física, psíquica, de cualquier tipo, y por parte de los servicios sociales se interviene y se elabora un informe en el que se manifiesta si ese menor puede tener alguna situación, puede encontrarse en una situación de desamparo, y se dicta una resolución de carácter administrativa en la que se puede declarar a un menor en una situación de desamparo, al margen de cualquier decisión judicial. Aquí no estamos hablando de ningún juez que haya intervenido, sino de una administración que dicta esa resolución. Evidentemente, el primer paso es que ese menor pasa a estar bajo la tutela de la administración correspondiente y deja de estar al amparo de sus padres, en primer lugar. Y ya para poder recuperar esa custodia de los menores, los padres tienen que tener capacidad económica, o si no, pues solicitar abogados de turno de oficio, etcétera, etcétera, que cumplan los requisitos para poder asignárseles, para poder revocar, interponer un recurso ya de carácter judicial contra esa resolución y instar un procedimiento judicial largo y penoso para poder recuperar esa custodia, acreditando que efectivamente esa situación de desamparo no se ha producido. Con lo cual, cuando se dicta la resolución puede haber pasado pues igual un año o 2 años hasta que finalmente se pueda revertir. No quiero ponerme en la piel de esos padres, pero qué cosa más cruel. Claro, que nos encontramos con la situación en la que una entidad administrativa, sin supervisión jurisdiccional ni judicial, toma la decisión por situación de urgencia de declarar en desamparo a un menor. Y nos encontramos situaciones en las que puede estar justificado porque haya situaciones de violencia, situaciones de drogadicción en torno de la familia, puede haber situaciones muy peligrosas en las que pueda ser recomendable. Pero ahora nos encontramos otras situaciones en las que no son esas, no son las situaciones más graves que todos pensamos, sino situaciones en las que el alumno, por ejemplo, cuando en el 2020 fue la situación de pandemia, etcétera, pues había padres que decidían que no era el momento para llevar a los hijos al colegio por el tema de que no podían llevar mascarilla. Bueno, pues había situaciones en las que se declaraban desamparo por no ir al colegio, señores. Sí, nos hemos encontrado situaciones por no ir al colegio, situaciones de desamparo cuando estaba justificado y acreditado, con situaciones médicas, situaciones familiares, situaciones totalmente justificables. Y han arrancado del seno familiar. Y han arrancado del seno familiar a menores, lo han puesto en hogares de acogida por situaciones como la que yo estoy contando, con hechos constatables y demostrables porque he llevado asuntos de esta naturaleza. Pero eso es muy perverso. Y nos encontramos en que ahora tú tienes la carga de demostrar que eres un buen padre, que el niño estaba o la niña estaba bien, de que no había ningún problema. Y ahora tú no vas radiografiando tu vida, ni vas justificando ni reconstituyendo pruebas. Claro, el problema de todo esto es que el procedimiento administrativo que se lleva no está el procedimiento administrativo. O sea, el ciudadano permanece inerme ante la administración. ¿Por qué? La administración simplemente, lo primero, no notifica, normalmente no notifica que existe una situación de desprotección, simplemente te llama, actúa como mucho. Cuando uno acude a los servicios sociales, esas conversaciones no se graban, pero estas personas están tomando nota de lo que quieren o de lo que quieren entender o de lo que quieren poner. ¿Por qué? Cuando uno va a la administración pública en cualquier otro procedimiento, puede ir acompañado de un abogado. Aquí no se permite. Porque no es que no se permita legalmente, es que normalmente no te permiten y te cierran la puerta y no puede entrar un letrado ni un acompañante con la persona. Por otro lado, yo particularmente y siempre les pido, por favor, graben las sesiones porque lo único que tiene el ciudadano para demostrar que realmente lo que se ha producido en esa entrevista es lo que se ha dicho y lo que se ha reflejado en ese expediente administrativo, no se graba. Es más, tengo muchísimos clientes a los que se les ha hecho un cacheo antes de entrar porque no pueden entrar con teléfonos móviles. Bueno, oiga, si usted no tiene nada que esconder, ¿por qué me quita el teléfono móvil? Primero. ¿Eso es legal? No, claro que no. Por supuesto que no. Claro que no. Pero es que, pero además todavía, no existe tampoco en todas esas intervenciones que se hacen con la administración, aunque sea simplemente para pedir alimentos o para pedir una ayuda de alquiler, da lo mismo.
En ese momento, la persona, cuando está con un funcionario, deberían tener un acta donde se refleje lo que ha dicho el ciudadano y lo que ha dicho y ha propuesto el funcionario. Y así es como se actúa en todos los procedimientos administrativos, menos en los de los críos. ¿Por qué? Claro, porque el que normalmente tienes enfrente son trabajadores sociales, educadores sociales o psicólogos que no son funcionarios, no pueden extender un acta porque no tienen ninguna valencia, no es un funcionario. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues tú verás, si lo retrasas, pues yo no te puedo tramitar la ayuda porque, claro, como si me vienes con esas, pues entonces, vamos a ver, esto no funciona porque entonces yo tengo que pedir permiso a... No, perdone. Todo esto puede desembocar en un momento determinado y a lo largo del tiempo puede desembocar en un expediente de riesgo, bien, porque hay distintos niveles dentro. Antes de entrar en todo este sistema que decimos, en todos estos desamparos, puede incluso no ser decretado de una forma urgente e inmediata, sino que puede ser decretado a través de lo que se llama una declaración de riesgo, que es un paso previo, y después ya sí podemos pasar a un desamparo. Entonces, como puede desembocar en una situación tan sumamente que te pueden quitar a tus hijos, lo primero que hay que hacer es documentarlo conforme corresponde, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no soy optimista, aunque lo hiciera un juez, lo siento, no soy optimista, porque desde el momento en que uno no puede acreditar lo que ha dicho, lo que ha hecho, no le permiten llevar documentos, como no se registre, pero claro, no todo el mundo tiene ni esa capacidad, ni lo sabe, ni tiene, es decir, no tienes conocimientos para poder actuar en ese expediente administrativo, con lo cual uno se encuentra con un expediente de lo que ha dicho alguien, que además yo he visto que son totalmente contradictorios, depende de con quién te toca, así cae. Por ejemplo, una situación que fue verdaderamente tremenda. A una mamá se la dice que no puede decir a su hija, ¿vale? Con 12 años no le puede explicar esa situación, no le puede decir, por supuesto que les quieres, no les puedes decir nada, no les puedes decir, pues vas a volver, no vas a volver, no puedes explicarle nada porque eso son cuestiones de adultos. Y sin embargo, yo voy a la Comunidad de Madrid y resulta que la técnico nos dice que ha dicho a un niño de 3 años que su papá está en la cárcel y por eso está en esa situación. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Hay que explicarle a los niños, no, es que a los niños no se les miente. Entonces, a la de 12 años no le contamos lo que pasa, solamente la administración puede contarle su versión de los hechos, pero los padres no, y sin embargo luego tenemos un niño de 3 años que no sabe ni lo que es una cárcel, pero hay que explicárselo. Entonces, es decir, esto es un desbarajuste, no existe una medida, no existe un canon, no existe. Entonces, aquí depende de con quién des, así te va a ir o no te va a ir. Yo tengo, pues les puedo enseñar este montón de noticias de medios de comunicación, de tiempos muy recientes, pero la verdad es que esto, que era lo que a mí me impresionaba, se queda en nada para lo que estoy escuchando en la mesa. Sí, además, pero la compañera ha dicho que cree que en caso de que interviniera un juez podría ser diferente, pero es que los jueces... A ver, el problema tú lo has definido perfectamente, es decir, nos encontramos en que determinadas personas tienen la vida de muchísimos menores, de muchísimas familias, en la que no puedes grabar la intervención, te cachean, pero ¿tú quién eres para cachear? ¿Tú quién eres para impedirme hablar? Pero de momento ya tienen la vida de esas personas, terceros, que está prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos, ¿no? Pero es que aquí todo es subjetivo. Si la casa está limpia o no está limpia, si los niños están bien cuidados o no, si reciben atenciones adecuadas o no las reciben, si verdaderamente están en una situación de riesgo o no, si pueden ser declarados en desamparo o no. Todo es subjetivo, María José. Entonces, si tú no puedes defenderte porque resulta que la declaración de desamparo la hace un funcionario que está al servicio de los ciudadanos, que está pagado por nosotros y resulta que están nuestras vidas en manos de ellos, por lo menos que tengamos la garantía de que vayamos ante un juez antes de tomar la decisión, porque el problema es que podemos ir después, pero es que después el juez como se lava las manos y lo que diga la administración y lo que diga el fiscal. No, esto está pasando también. Pero bueno, es que existe un expediente administrativo que si todos sabemos y todos que los la que estamos allí... está inventado, que se inventan las cosas, que se inventan las cosas, María José. Entonces, bueno, pues si eso lo sabe, entonces, ¿por qué estoy harta de ver en todas las sentencias un copia-pega de lo que es el expediente administrativo? Porque esto es así, las resoluciones son así. Es más, yo en muchas ocasiones siempre digo, bueno, pues si esto hay un maltrato, ¿por qué no se ha denunciado ese maltrato? Se supone que la madre pega a los hijos. Bueno, no solamente es que no hay partes de lesiones de ningún lado, ni hay nada. Bien, fijaos qué curioso.
En los datos de los boletines, todos estos datos se publican, que además siempre van 2 años por detrás bueno, pues de la fecha actual. El último corresponde, ha salido en abril, publicado en abril, y corresponde al año 2023. Fijaos qué curioso, porque bueno, voy a dar primero los datos globales. Total intervenciones, cuidado que no son tutelas, porque aquí hay también mucho baile de cifras y no son tutelas. Tutelas ex lege, es decir, tutelas administrativas, hay 30.074 en este momento. Bien, luego hay una figura que se llama la guarda. La guarda estamos hablando de bueno, pues cuando tienes que entregar de forma voluntaria a tu hijo, bueno, yo qué sé, una persona que tiene cáncer y no tiene con quién dejar al niño, por ejemplo, lo puedes entregar de momento para que te lo cuide, puesto que tú no te puedes hacer cargo de él. Pero también la administración puede decretar, hasta que haya una medida de este tipo, una medida de protección, puede decretar una guarda provisional. Y luego existen en estas cifras se incluyen las medidas que están todavía en estudio, y ahí en estudio tenemos 18.000 niños, es decir, son 18.000 candidatos para, o sea, todos los que salen tienen que entrar de alguna manera, porque las cifras se mantienen siempre con un ligero incremento, pero bastante parejas. En el año pasado, en el año 2022, que es el informe anterior, son 50.000, aquí ya hay 51.972 intervenciones. No son 50.000 niños tutelados, tutelados son 30.000, pero claro, luego tenemos esos 17.000 que están ahí en estudio. Cuidado, las guardas también son 4.000, o sea que más o menos son 34.000 niños bajo el poder de la administración. Pero claro, nos vamos a los tipos de maltrato, porque claro, un tipo de maltrato es maltrato psicológico. Claro, como no se ve, o sea, claro, cuando uno llega, no, es que su madre infringe pues, un maltrato psicológico porque le dice al niño, y claro, ¿tú cómo demuestras que no? Claro, ¿cómo demuestras que sí, pero cómo demuestras que no? Bueno, pues por el tipo de maltrato se supone, tenemos maltrato emocional, o sea, de todos estos niños que están aquí sobre los que hay una medida de protección, 13.000, claro, y 17.780 negligencias. ¿Por qué? Claro, porque esto no requiere ningún tipo de prueba objetiva, no requiere ningún tipo ¿cómo deciros? Para algo tan serio como arrancar del seno familiar a unos padres su hijo. Eso es. Claro, es que luego nos encontramos con unos informes psicológicos que dan auténtica vergüenza. No son informes, es una redacción a la carta para que ese niño sea arrancado de la tutela, bueno, de la patria potestad de sus padres, porque de verdad que dan auténtica pena lo que hay. Entonces, claro, cuando esos psicólogos que hacen todos esos informes se les dice, bueno, oiga, ¿y usted si tenía conocimiento de esta situación de maltrato? Oiga, ¿y usted no ha ido porque tienen obligación? Vaya usted y denuncia a la policía. No, tampoco hay. O sea, está diciéndome, yo tengo un caso en concreto que por 2 veces se dice que una niña ha sido violada y no hay ninguna denuncia en 3 años. Entonces, vamos a ver, los que van a ir para adelante al final van a ser ellos. O sea, me estás diciendo que tú tienes conocimiento de que esta menor ha sido violada y al mismo tiempo no te has ido juzgado. O es que no lo tienes muy claro y me lo estás intentando colar por la puerta de atrás. Bueno, respiren un poco, intenten incorporar, filtrar toda la información que están recibiendo, porque claro, si nos damos cuenta cómo son arrancados del seno de las familias muchos menores y cómo cada año, por esos datos de Alicia de Juanes que nos ha dado, donde pues más o menos son los mismos o suben un poquito, pues detrás está el titular de este programa, el negocio de los niños tutelados. Cuantos más niños se arranquen a las familias y vayan a las instituciones, es horrible lo que estoy diciendo, pero no lo digo yo, lo dicen las noticias, lo dicen los expertos. Más dinero hay para pagar 6.000 euros por menor a instituciones. Miren, vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida y les voy a dejar el siguiente titular. Hijos robados. ONGs creadas ad hoc, vinculadas a Esquerra Republicana de Cataluña y una niña de 12 años prostituida. La mafia tras la tutela de menores en Cataluña. Esa noticia, que ustedes recordarán perfectamente, es la que nos llamó la atención
para realizar este programa, pero este solo ha sido tirar un poquito del ovillo. Esperen y verán. Hacemos un alto en el camino. Permítanme que les recuerde Pack Express a aquellas personas que quieran adelgazar un par de kilitos en poco tiempo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaba, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano hoy con Mercedes Vázquez, con Alicia de Juanes y con Sergio Cebolla. No solamente saben la teoría, sino que también son parte de una práctica que les duele en lo más profundo del corazón. Regresamos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
No sé, ustedes, a mí me parece que esto es una película de terror. Lo que pasa es que no es una película, es realidad. Los expertos que hoy nos acompañan no tienen mucha esperanza en que esto cambie. Sin embargo, el común denominador de todos ellos es que por lo menos hay que denunciarlo, hay que decir a la sociedad civil cómo funcionan las cosas en España. Enseguida les voy a poner un ejemplo, les voy a contar una historia, pero antes permítanme que les hable de su flora intestinal, de Symbioline Megaflora. Es esencial porque, pues, para el bienestar digestivo, el metabolismo y también para su sistema inmunitario, la combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LEA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Hijos robados, ONGs, insisto, creadas ad hoc, vinculadas a Esquerra Republicana de Cataluña, y una niña prostituida, la mafia de la tutela de los menores en Cataluña. Se lo repito, la mafia de la tutela de los menores en Cataluña. Miren, la niña estaba rara, es una niña que estaba bajo la protección, supuestamente, de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que está bajo el ojo del huracán, pero que ahora le han cambiado de nombre. Le han hecho una lavada de carita. Los educadores constataban que salía del centro tutelado donde estaba en régimen abierto, que salía, que se escapaba, que dónde estaba, que de dónde venía, le preguntaban. Huérfana de madre y con un padre declarado como incapaz para hacerse cargo de ella, estaba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat de Cataluña. La chiquilla de 14 años tenía un teléfono móvil. Nadie sabía que a la postre también sería una caja de Pandora. Solo cuando los educadores sociales procedieron a su revisión constataron el horror al que estaba siendo sometida. En una búsqueda desesperada de un cariño que no encontraba en ninguna parte, llevaba 2 años siendo agredida y explotada sexualmente por una red de pederastia. El caso de esta menor tutelada, violada y prostituida durante 2 años por Teófilo L.M., un electricista de 45 años, abrió la caja de Pandora. El monstruo conoció a la pequeña en 2020, ojo, cuando solo tenía 12 años. Entre mayo de ese año y octubre de 2021, él y otros hombres abusaron de ella, hasta que a finales de 2021 la familia de la niña presentó una denuncia. Lo hizo tras ser alertada por los trabajadores sociales, los mismos que habían revisado el móvil de la menor. Teófilo, el depredador, el monstruo, fue detenido en junio de 2022, pero todo esto se ha sabido ahora, en mayo de 2025. La pregunta es, ¿qué clase de protección ejerce una institución en la que una niña sale y entra con 12 años y es prostituida y agredida sexualmente por un número indeterminado de monstruos? Parece que poca, ¿no? Porque aquí, después de mucho tiempo, parece ser que es igual pues el ánimo de un trabajador social, igual más interesado, el que ante tantas ausencias de la menor decide investigar y llega a ver en su teléfono móvil cómo tiene infinidad de WhatsApp con hombres, en el que se habla de sexo explícito, relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y da la voz de alarma, ¿no? Pero era una situación que parece ser que se venía prolongando en el tiempo. Esta niña se la anunciaba en Instagram por el principal encausado y esta niña ejercía la prostitución pues, 2 años, además, de una forma pues, habitual, ¿no? Y parece ser que nadie se había enterado. Era una niña además con una importante vulnerabilidad, porque era una niña que su madre se había muerto, creo que de una enfermedad, cáncer o algo así, su padre no se podía hacer cargo de ella, es decir, tenía una vulnerabilidad porque no tenía un respaldo familiar en ningún caso, y además era una niña que parece ser que era una niña muy necesitada de cariño, entonces veía a estos hombres incluso como una forma, y a este hombre, al principal imputado, al electricista en concreto, como unos protectores, cuando en realidad lo que estaban era explotándola sexualmente. Daba sexo a cambio de amor, ¿no?
Eso era Claro. un poco lo que sucedía, con lo cual, claro, es una situación absolutamente terrorífica. Pero ¿no? convendremos en que es prácticamente imposible que una institución a la que se le está pagando 6.000 euros por cada criatura durante 2 años, quiero decir que pasa un domingo, un día, bueno, vale, 2 años, ¿qué clase de seguimiento, qué clase de control y qué clase de protección es esta? ¿Cómo se puede hablar de protección a la infancia? Lo siento, las palabras son importantes para mí, no lo comprendo. Sí, además no es que lo parece, es que es mentira. Hay que decirlo claramente, hay que decir la verdad. La verdad es que es mentira, no se dedican a proteger. Entonces, lo que hay que invitar a todos los compañeros letrados que están en la mesa y nos están viendo y están escuchando estos casos y a los que no lo ven, pues que den la voz de alarma, que aquí este tipo de instituciones tienen una responsabilidad penal también por cooperadores necesarios, lo que se llaman los cómplices, sin cuya participación los delitos no se cometen, por acción o por omisión, porque si tienen un deber de proteger, que lo dice la ley muy claro, tienen el deber de protegerlo, y aquello que no se hace, pues evidentemente si tú no la proteges y esa niña cae en la prostitución, pues tú tienes una responsabilidad última. Y al final hay que ir por la institución y por los funcionarios y las personas que están, que les cueste sus casas. A mí siempre lo decimos, oye, que les cueste sus casas, su responsabilidad, porque si al final aquí estamos en el mundo de la irresponsabilidad y a nadie le cuesta nada y aquí no pasa nada, pues al final Aquí pues el esto, desinterés- y hay que ir a por ello. Aquí el desinterés es tan absoluto que en este momento del procedimiento, donde ya existe escrito de acusación, donde el Ministerio Fiscal le solicita, creo, al principal encausado 107 años de prisión, ni siquiera se ha personado la Generalitat como acusación particular, ¿no? Que llama mucho la atención, y ya en este momento, una vez pasada la fase intermedia, ya no existe capacidad, perdón, como acusación popular, ya no existe la posibilidad de hacerlo, con lo cual, bueno, muestra un poco el desinterés que hay a la Y hora hubiera de... sido razonable, ¿verdad?, que se hubiera presentado, o sea, la Generalitat es quien cobraba, recuerden, por proteger a esta niña que durante 2 años fue agredida sexualmente por una red de pederasta y era anunciada hasta en Instagram. Ahí lo dejo. ¿Pero por qué sucede todo esto? Porque en esos centros, volvemos a lo mismo, no hay control, más bien hay descontrol. Es decir, si tú dejas, son centros que se supone que son régimen abierto. Además es que cuando tú le dices, ¿pero qué control tienes?, se ofenden porque los niños no están aquí como presos. ¿Cómo que no están? No, claro que no están aquí como presos. Pero un niño con 12 años no puede llegar a las 11 de la noche, no le puedes dejar salir desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. No, tiene que tener una limitación horaria. Y eso no se está produciendo. Yo estoy cansada de ver cómo los padres me dicen, pero ¿cómo es posible que son las fiestas del pueblo donde está ubicado el centro? Y resulta que te están diciendo, no, es que han llegado a la 1 de la mañana. ¿Pero qué esto qué es? ¿Por qué no? Es que como son centros abiertos, los niños hacen lo que quieren y gestionan su tiempo, pero ¿cómo que gestionan su tiempo? Entonces, ese propio funcionamiento, que es que no son ni uno ni dos, para uno que hay, a lo mejor que dices, bueno, pues tiene efectivamente este director, se preocupa, porque yo también he conocido gente que va a buscar a los niños como no estén, si su hora son las 9, a las 9 deja su despacho y va por ello. Que afortunadamente hay personas así de responsables que amen su trabajo, pero por el número de noticias que yo tengo aquí y por los testimonios que estáis dando, lamentablemente es una minoría. Y el hijo de Juanes, hablabas de ese régimen abierto y me ha recordado esa noticia. Les recuerdo que esta Dirección General de Atención a la Infancia, donde esta pobre criatura desde los 12 a los 14 años fue agredida sexualmente y fue víctima de una red de pederasta, y bueno, esta gente no se enteró de nada. Ahora le han cambiado el nombre, ya lo saben, ¿verdad? Y se llama de otra manera, pero la noticia del martes era la violación de una niña bajo la tutela del mismo perro, pero con diferente collar. Y precisamente lo que dicen es lo que tú acabas de decir, es un régimen abierto. Les recuerdo que es una criatura también protegida, desprotegida en la misma institución, que tenía que ir a un centro de salud mental, pero que al parecer la dejaron a 200 metros, porque como es un régimen abierto, y bueno, pues a la muchacha la violaron con 14 años. Bueno, y dicen que es un centro abierto y que era para probar su independencia.
Parece ser que en estos centros, además, no existen protocolos de detección de la explotación sexual de los menores, no existe tampoco formación. Por parte de la gente que trabaja en ellos también se denuncia mucha rotación, es decir, una situación laboral sin formación, etcétera, etcétera, y además poco vínculo con los menores que se encuentran ahí, con lo cual, claro, esto es un campo de cultivo para que en el momento en el que sucede cualquier situación de explotación sexual nadie se entere o nadie se dé por enterado, ¿no? Porque cuando hay tanta rotación, hay unas condiciones laborales malísimas, claro. Pues no hay compromiso, claro, a pesar de que después las fundaciones o las ONGs que los contratan reciben, como en el caso de Cataluña, 300 millones de euros entre el año 2016 y el año 2023, que se dice pronto, 300 millones de euros para soportar estos gastos. Sí, lo que hay que detallar, que como siempre decimos, que el dato mata el relato de ellos, ¿no? Y ahí aproximadamente, lo ha dicho la compañera, unos 50.000 casos así a vuela pluma, y las estimaciones que hay, sin incluir los casos de agresiones sexuales, entre 500 y 2.500 errores administrativos. Vamos a poner errores entre comillas, es decir, arbitrariedad o situaciones de abuso. Se estima porque no hay datos, no hay un censo real de esta situación. Y si incluimos las situaciones de abuso, podría llegar hasta 4.000 los casos anuales que nos pudiéramos encontrar en base a las estimaciones que hay. Pero lo que está muy claro, y así lo estamos defendiendo, es que hay una situación que no puede continuar así. Es decir, hay profesionales y muchas personas que hacen muy bien su trabajo, pero un caso de prostitución bajo la sombra de unas entidades que tienen que proteger a los menores no es admisible ni permisible. No se puede permitir. Estamos hablando que puede llegar hasta 4.000 casos anuales de arbitrariedades y situaciones de abuso, que son casi 2.000 casos de abusos sexuales en entidades que tienen que proteger. Sí, vale, que son 50.000 casos al año. Pero es que 2.000 casos de situaciones de abuso y casi 2.500 de situaciones de arbitrariedades administrativas. Son muchos casos, muchas familias, muchos niños, muchas infancias robadas. Miren, irreparables. Miren, yo les hablaba de ese caso tremendo, ¿no? De esta criatura que con 12 años fue explotada, agredida sexualmente y prostituida, mientras que estaba bajo la tutela de la Generalitat, concretamente de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, y que el caso había saltado en el año 2025, concretamente en mayo de 2025, es decir, hace un mes. Pero yo me he puesto a tirar de hemeroteca, maldita hemeroteca, y me encuentro con noticias, por ejemplo, como esta. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia admite desorden en la atención a los niños. ¿Saben ustedes de cuándo es esta noticia? Del año 2019. Desorden, ¿no? Puedo seguir leyendo, pero este es el titular. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que es esta institución a la cual Salvador Illa ha cambiado de nombre ahora recientemente. Es que en 2019 las noticias hablaban de que estaban admitiendo desorden en la atención. Desde 2019, señores, esto a mí me llama la atención. Pero cuando dicen desorden quieren decir el caos más absoluto. Porque los políticos, cuando hablan de desorden, cuando un político reconoce que hay un desorden, es que está reconociendo que es el desastre más absoluto que se pueden poner encima de la mesa. Porque si no, no hablaría de desorden. Mira, si queréis os voy a comentar la noticia. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat se apresuró, estamos hablando de 2019, se apresuró ayer a anunciar un plan de choque para atender a los menores con dinámicas de calle. Esta nueva propuesta llegó un día después de que se divulgaran las imágenes de jóvenes acogidos en la parroquia de Santa Ana y el mismo día en el síndic de Greuges intentara instar al Departamento del conseller Sherik El Homrani a que protegiera de manera inmediata a los niños que duermen en iglesias y calles de Barcelona. Desde hace 3 meses, el hospital de campaña de la parroquia de Santa Ana, junto a la Plaza de Cataluña, ampara cada mañana a centenares de niños y jóvenes migrantes que pernoctan a la intemperie, discúlpenme. Según explica el sacerdote, algunos de ellos han creado la alarma en la zona por hurtos a turistas,
por consumo de cola y otras drogas a los ojos de viandantes. Bueno, está clarísimo que en 2019 ya se admitía este desorden. Se anunciaba un plan de choque. Y se anunciaba un plan de choque en 2019. En 2025 hemos conocido, y tenemos más ejemplos, hemos conocido que una niña fue prostituida durante 2 años, pero es que un mes y pico después, ahora, hoy, en junio, concretamente el pasado día 23, si no estoy equivocada, que iban a hacer un plan de choque en 2019, era que otra niña de la misma institución ha sido violada. Entonces, oigan, errar es humano, perseverar es diabólico. Es cierto que los escándalos han sido constantes y continuados desde el año 2019 sí, ¿verdad? hasta hoy, y que por parte de la Generalitat un poco lo que se ha hecho es suprimir el nombre, un nombre que ya estaba como manchado, ¿no? La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia estaba como manchado, y se les ha ocurrido la brillante idea de cambiarlo y de establecer otro nombre. Ponerle prevención, ¿no? Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia, ¿no? Donde aparecen 2 subdirecciones, sí, el plan de choque, prevención y de protección, ¿no? De menores. Es decir, se pretende que antes de que suceda ya van a prevenir, ¿no? Es decir, en 2019 hemos leído que tenían un plan de choque. Para chocarse ellos, vamos. Entonces eso, es un poco, ahora lo que un poco se promociona es que va a haber, ante tanta corrupción en las adjudicaciones de ayudas económicas y abusos a menores, pues que se van a limitar las funciones de esta dirección general, sobre todo en cuanto a que no gestionarán prestaciones económicas y también que tampoco harán contrataciones de plazas residenciales, ¿no? O sea, un poco por intentar lavar la imagen. Y que se van a establecer unas nuevas unidades y incrementar las plantillas en 300 personas, ¿no? Es un poco rollo todo. Toda la, señor, esto es rollo todo. Toda la renovación que van a hacer, que efectivamente va a implicar una mayor dotación económica, porque pues más direcciones, más funcionarios o más personal laboral, todo eso va a implicar pues una mayor dotación económica. La realidad de si esto va a tener algún tipo de repercusión positiva en cuanto a la vida de esos menores a los que tutelan, pues se verá, porque además se ha iniciado ahora el 3 de junio de este año, o sea que... Pero, fíjate, tiene muy poquito recorrido. Se ha iniciado el 3 de junio el lavado de cara y, en fin, todo lo que nos ha detallado Mercedes, pero has dicho el 5 de junio, el 23 de junio violan a una niña de la misma institución. O sea, desde el 5 hacen todo el cambio y el día 23 nosotros compartimos con los telespectadores que una niña de 14 años de esta misma institución, se llame como se llame, ha sido violada. Esto es que parezca que todo cambie para que todo siga igual. Eso es del gato pardo, ¿no? Esto es para que todo... Creo que es que del parezca gato que pardo. todo cambie para que todo siga igual. Pero Esto es igual, un lavado de cara... De prevención y de detección temprana de estas mentira todo, situaciones, hombre. parece que ya desde el principio... Pues, pero si es que esto ya falla. estaba, es decir, hay una nota resumen, hay un informe, es el informe 3 de 2024 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, donde ahí se recogen todos estos desmadres en cuanto a la falta de formalización de los contratos. Prórrogas prórrogas en contratos que por supuesto no se han firmado. Se han excedido del presupuesto porque empezaron a recibir, según esto yo tengo aquí simplemente una nota resumen, pero en el informe detallado, que son casi 200 folios, se dice cómo estos menores, estos menas, porque realmente son los que más están inundando el sistema de protección, como se están acogiendo a toda esta cantidad de menas, no hay plazas para todos, entonces como no hay plazas para todos, pues entonces es el desmadre, como ellos dicen. Entonces estamos en descontrol. ¿Por qué? Porque estas plazas exceden en una cantidad, estamos hablando, 2017, 208, pero es que pasamos a 2018, 2.355 tienen que acoger. 2019, 100 veces más. 2.500, claro, Es una o sea, barbaridad. 2.552 en 2019 y sobre todo que los que ya han entrado no se van. Y 1.339 en 2020. Son datos de 2020 y esto estamos hablando de datos, es un informe del 2016 al 2020, es decir,
Este descontrol ya lo sabían, esto lleva ya mucho tiempo encima de la mesa. Hay un informe de la Sindicatura de Cuentas diciendo que no existen, no saben ni siquiera de dónde vienen todos esos costes porque no hay un escandallo de esos costes. Entonces, claro, ese es el problema. Pero sí hay esa partida de dinero de esos 6.000 euros por cada uno de estos muchachos, bien sean menores no acompañados, bien sean hijos de inmigrantes con o sin papeles, o otras personas a las cuales se retira la custodia, como bien habéis explicado vosotros. Pero tampoco vamos a focalizar solamente en Cataluña. Es que esto, por ejemplo, yo el otro día simplemente Actia Social trabaja en la zona de Castilla-La Mancha. En 10 años, 14.032.000 euros. Uno se va a la página de transparencia y te dicen que están simplemente, o sea, no se ha realizado ese control. Bueno, se han pagado las subvenciones, no está todavía justificado, como consta en la página de transparencia. No es simplemente, ha sido un dato, no he investigado todavía más a fondo. ¿Cómo es posible que después de 14 millones de euros aquí no haya habido una auditoría? Como no se ha podido, o sea, es decir, ¿qué pasa? ¿No hemos revisado los gastos? Entonces, pero es que esto que estamos hablando de la Degaya está pasando en Castilla-La Mancha y está pasando en todas partes. Entonces, uno, ¿qué se pregunta? Realmente, cuando todo sigue un patrón, ¿ese patrón no vendrá dado desde arriba? Porque yo de verdad, el sistema lo encuentro igual. Cuando yo tengo casos en toda España, con lo cual tengo un referente, una visión bastante general. Sí, y en todas partes es igual. A los niños, según llegan, para que estén tranquilitos en los centros, porque evidentemente se supone que los niños están muy bien protegidos y que están maravillosamente bien. Oye, yo lo que no entiendo es por qué casi todos les dan medicación. Según entran en los centros, casi todos reciben medicación. Entonces, o ese niño tenía un problema mental y no lo has detectado a tiempo y ese niño no tenía que estar ahí porque tenía un problema mental, es un problema de salud mental, o bien, ¿qué pasa? Que para tranquilizarlo lo medicas. ¿Exactamente qué es? Porque es que siguen el patrón la mayor parte de los niños y está prohibidísimo que un psiquiatra dé medicación a un niño menor de edad. Señoras, señores, esto es realmente durísimo, es, insisto, una película de terror y se me rompe el alma al pensar que, según los testimonios que estamos escuchando, no es una película de serie B, esto está sucediendo en nuestro país. Vamos a continuar enseguida, nos vamos a Cataluña para buscar más datos, pero antes permítanme que les lleve a un lugar para que tengan una muy buena experiencia gastronómica. Terracota, Plaza de España, en el corazón de Madrid, junto a Plaza de España se esconde un lugar gastronómico que eleva el arte a cada plato, que narra una verdadera historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante. Somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre deseará regresar. Nosotros regresamos enseguida con Mercedes Vázquez, con Alicia de Juanes y con Sergio Cebolla. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti.
No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida nos vamos a Barcelona con Eric Encinas para que nos hable de esas familias catalanas que están denunciando a la Generalitat por secuestrar a sus hijos con informes falsos, pero precisamente en este lapso para la publicidad inevitablemente hemos seguido hablando en el programa de qué situación tan perversa y tan loca y tan surrealista estamos viviendo. Y de pronto Alicia de Juanes me recuerda que me había contado ya este caso, pues una persona que ya conoce, que bueno, pues está en una situación económica complicada como tantas otras personas, que vive en un pueblo, que tiene un gatito, pero ya saben que yo soy animalista y me tocan los animales y enfurezco, pero que le ha caído una multa de 10.000 euros porque se le escapó el gato. A ver, ya saben que yo, quien abandone un gato, no hace falta que les diga lo que pienso, ¿verdad? Pero es que estaba en un pueblo, se le escapó el gato, yo tengo un gato y no saben lo que pasó para que no se me escape. 10.000 euros. 10.000 euros y, por supuesto, su procedimiento penal. O sea, es decir, es una aquí, cosa porque tremenda. efectivamente, de momento se ha estimado que es compatible la sanción penal con la sanción administrativa, pero 10.000 euros en una persona que no tiene para comer, o sea, si ya no levantas cabeza, 10.000 euros en un pueblo, por Dios, es que no se te puede escapar ni el gato, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones? Que se supone que es la inspiración que tenemos en la Constitución. Pues he querido rescatar esta conversación que hemos mantenido mientras que ustedes estaban escuchando esas buenas sugerencias que les hacemos, y Alicia de Juanes me lo ha recordado porque ella me lo contó hace tiempo, efectivamente, y no daba crédito. Es algo tremendo lo que estamos viviendo. Volvemos al negocio de los menores tutelados en Cataluña. Eric Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, y también a esos maravillosos tertulianos que te acompañan hoy. Familias catalanas están denunciando a la Generalitat porque dicen que están secuestrando a sus hijos, lo están haciendo con informes falsos. Hemos abierto el programa precisamente con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy, hablando de los informes falsos que, bueno, a mí la verdad es que me ha dejado el corazón encogido. Sí, efectivamente, lo cierto, y lo decía otra tertuliana que estaba en la mesa, ¿no?, contigo, es que esto se está dando además en otras regiones de España. Son cada vez más familias también las que detectan que encuentran injustificado que les quiten sus hijos. De hecho, es lo que hablamos en este caso, son 50 familias de la gestión, en este caso, del Partido Separatista de Esquerra Republicana, cuando gobernaba la Generalitat de Cataluña, que denuncian que esos informes que se hicieron para quitarles los hijos fueron un secuestro porque se manipularon, según ellos,
con unos informes sesgados y partidistas en contra de esas familias por parte de los servicios sociales y los educadores que firmaron esos informes. Por lo tanto, lo que han salido a las calles a protestar, también a la delegación, a la consejería, y han pedido que se cierren la mayoría de estos centros y además que se les devuelvan sus hijos a sus casas. Pero esto sale sobre todo a raíz, y lo estabais comentando, de la niña que la metieron, ¿no?, en una red de pederastia. Efectivamente. Y que pasó por alto, y que se fue pasado por alto por Degaya, ¿no?, que ahora cambia el nombre, bueno, pero es más que desde mi punto de vista es postureo y insuficiente. Sí que es verdad que se ha tomado una medida para que no puedan contratar ahora directamente personal, pero además de eso se hicieron contratos irregulares y lo que está claro es que fallaron los protocolos con esta chica, y por eso las familias consideran que esto les da impulso y justificación para decir que vuelvan sus hijos a sus casas. Y se están además manifestando contra la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Da igual el cambio de nombre que hayan realizado, porque les recuerdo que desde el 5 de junio que se hizo el cambio, una niña, una menor, ha sido violada, o sea que la verdad es que da un poquito igual. Y se están manifestando esas 50 familias que están acusando, ¿no?, a la Generalitat de que les han retirado a sus hijos con informes falsos. Sí, además de que se haga un supuesto negocio con este tema, ¿no? Incluso porque hemos visto, y se está investigando a esta institución también, por unos, como he dicho, por unos contratos irregulares donde había cargos de Convergencia y de Esquerra que presuntamente, ¿no?, también se enriquecieron, porque de hecho algunos, yo también he hablado con gente, se están ampliando estos sitios, pero no se dan las condiciones para tener a estos chavales en los centros. Por lo tanto, si quieren, y tú creo que eras tú que lo comentaba, María José, que además se da una ayuda por tener a estos niños, a cada vez a estos niños, pero no se les da, realmente está fallando el hecho de darles un sitio realmente decente. Si no se quiere ir ampliando el número de pisos donde se tienen a estos niños, pero no se pone el personal suficiente, y tampoco se dan una serie de cuestiones que permiten que haya más control, y eso es lo que dicen también la familia, ¿verdad? Gracias, sí. Eric Encinas. Esas 50 familias que se están manifestando contra la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Repito que desde el 5 de junio le han cambiado el nombre, pero que, bueno, tanto nos da. Muchísimas gracias, Eric Encinas, por ser voz de esas 50 familias que entiendo que tanto están sufriendo. Gracias. Un beso. Gracias, buenas noches. Miren, les cuento una historia. La madre pidió ayuda para la niña, que acabó siendo ingresada en un centro de menores tutelados. A partir de ahí, su vida se convirtió en una pesadilla. La historia de Mercedes, nombre ficticio, es la de una madre que recurrió a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para que le ayudaran a encarrilar a su hija adolescente, a la que llamaremos Laura, con la que tenía muchos conflictos, pero de nada sirvió. Incluso fue necesaria la presencia de los Mossos d'Esquadra en varias ocasiones. Así que terminó interviniendo la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, los que están bajo sospecha desde hace años, de la Generalitat de Cataluña hace aproximadamente 2 años. Cabría esperar, ¿verdad?, que esto hubiera mejorado la situación, que, como deseaba su madre, hubiesen acabado los problemas de conducta de la niña, que hubiera vuelto a estudiar y que tuviera mejores expectativas de futuro. Pero nada más lejos de la realidad. Desde que la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia entra en escena, Mercedes vive en una pesadilla y su hija está peor de lo que estaba. Laura, que ingresó en un centro de menores tutelado, ha acabado prostituyéndose y alejada de su progenitora. El conflicto familiar que arrastraban se ha hecho aún mayor a raíz de que la abuela materna de la chica se ha entrometido en el procedimiento, y sorprendentemente los responsables de la administración autonómica lo han permitido. La mujer, que es la madre de Mercedes, aunque no quien la crió, intenta complicarle la vida. Tiene desavenencias desde hace algunos años y ha llegado a poner denuncias contra ella para intentar arrebatarle a sus hijos. Lo cierto es que a día de hoy casi lo ha conseguido. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia le retiró la custodia de los 3 pequeños alegando desamparo preventivo.
pese a que sus propios informes no acreditan que hubiera ningún peligro para ellos o motivo que justificase la decisión. Me dicen que es una cuestión de que no les pongo límites, señala Mercedes. Ella asegura que siempre se ha preocupado de su educación. En fin, conmigo siempre han estado bien cuidados, escolarizados y con seguimiento médico, asevera. Bueno, yo les he contado esta historia que tiene que ver con la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña, pero estas historias nos las han contado Sergio, Alicia, de Juanes y Mercedes desde que hemos empezado el programa. Son todas un calco. Preventivo. Me ha dicho que es un desamparo. Se ha alegado desamparo preventivo. Y bueno, el caso es que la criatura, efectivamente, que luego nos hemos perdido en el caso de los otros niños, es que ha terminado prostituyéndose. Sí. Perdonen, ¿qué pasa con la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia y la prostitución? Hago una pregunta, desde mi puro desconcierto. No tengo ni idea, pero ¿por qué todas las niñas terminan prostituyendo? Bueno, todas. Porque las noticias son siempre de prostitución de las niñas. Bueno, ¿por qué se terminan prostituyendo? Todo eso refleja falta de cuidado, falta de atención y un absoluto desapego de las menores con el entorno familiar, porque se les excluye del mismo, y falta de apego alguno con las personas que presuntamente las están cuidando. Pero sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es que en este país, cuando una pareja se separa y tiene hijos, siendo una pareja normal, padres normales y corrientes, tienen que someter la decisión de con quién se quedan los niños o cuándo visitan a un padre o a otro, o con quién conviven, a la decisión de un juez. Si no llegan a un acuerdo, va a ser un juez el que lo va a regular, siendo padres normales y corrientes sin ningún tipo de complicación. Resulta que en este caso, en el que presuntamente hay un menor que tiene algún tipo de conflicto de la índole que sea, no aparece ningún juez especializado interviniendo a efectos de determinar si efectivamente esa situación de desamparo preventivo o no preventivo existe, sino que van a ser unos funcionarios de la administración los que se encargan de determinarlo, con lo cual es sorprendente, ¿no? Sí, es sorprendente. Sí, no solo es sorprendente, sino que además es muy peligroso y muy grave. ¿Por qué? Porque nos encontramos en que hay situaciones en que cuando tú discrepas o te posicionas públicamente en contra del Estado o del poder, pues o te manda a la agencia tributaria, o te manda a la seguridad social, o te manda una inspección de cualquier naturaleza que se inventen, pero es que ahora pueden ir a por tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando ellos entienden que la forma de educar que tú tienes es una situación en la que está en grave riesgo psicológico o en grave riesgo de desamparo a tus hijos, una cuestión totalmente arbitraria, totalmente subjetiva, pues estás en manos del poder, en manos de la administración. Así que ustedes que nos están viendo piensen que se ponen la mano en la cabeza por la posible ley Bolaños, pero es que ya estamos en manos de la arbitrariedad de la administración. En el caso que hemos hablado, hay más de 10.000 familias afectadas por la situación de la Dirección General esta solo en Cataluña. 10.000 familias. Mira, varapalo judicial, otra noticia, en este caso en el periódico de Cataluña, varapalo judicial a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia por apartar a un niño de sus padres sin estar, señoras y señores, sin estar este niño en desamparo. Esto es un drama, pero le voy a poner el apellido al drama. El niño sufrió una agresión sexual en el centro. Tenía solo 8 años cuando lo separaron de su padre y de su madre. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, el organismo de protección de los menores de la Generalitat, acordó el 1 de agosto de 2022 apartar a este niño de su familia, asumir su tutela e internarlo en un centro de acción educativa de Barcelona. Al cabo de 2 años, una jueza, con el aval de la Fiscalía, anuló esta medida porque no se observaron los principios de proporcionalidad y ponderación que deben guiar la actuación de la Administración. Según la sentencia a la que he tenido acceso el periódico, que es el medio en el cual yo me estoy basando para darles esta información, la Audiencia de Barcelona ratificó esta resolución. Se da además la circunstancia de que durante su estancia en el centro el niño fue víctima de una agresión sexual por parte de un compañero. Tenía 8 años. María José, agosto de 2022 y la resolución fue en junio de 2024. 2 años para recuperar a su hijo
y porque por medio hubo una agresión sexual en un centro de tutelado, que eso fue ya lo que clamó al cielo y fue lo que puso de parte de esa familia o sea, lo que ha hecho explotar el caso y que pueda volver. Pero es que es horrible. Imagínense, primero les quitan a su hijo, que ya es un drama terrible, y en lugar de poder proteger usted a su hijo, lo internan en un lugar donde la desprotección hace que lo violen. 8 años. Y le ocurre aquello de que le imputan a la familia, le ocurre en el centro. Dios mío de mi vida. Dime que de qué presume y te diré de qué carece. Uf. Pero porque todo esto está también muy avalado con una cuestión ideológica. Aquí también hay mucha raigambre ideológica. Porque yo personalmente, un caso que llevamos en Madrid, fue tremendo. La niña empezó efectivamente a tener ese tipo de comportamientos, de salir, y sabíamos que algo pasaba. Bueno, pues al final, esta menor, que ya ha sido condenado, su agresor sexual, pero claro, cuando se habló con la directora del centro decía, no, es que la niña quiere experimentar. ¿Cómo que quiere experimentar? Es decir, es una niña que tiene 12 años, que no tiene edad para tener relaciones sexuales con nadie porque es demasiado joven e inmadura y tú la tienes que orientar. Es decir, lo que está diciendo el Código Civil de una adecuada... o sea, de un ejercicio adecuado de la patria potestad, porque tú tienes que tener, se supone, que una adecuada atención material y moral a tus hijos, y entonces, ¿qué morales estamos dando a los niños en este tipo de centros? Cuando te dice la directora, no, es que quiere experimentar, no, es que ya estás tú para que no experimente. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final expuso a la niña a una agresión sexual que al final se produjo como nosotros estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque en todo esto hay un componente ideológico tremendo, tremendo. Y eso no lo podemos perder de vista. Voy a darles otra noticia donde el centro está en la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que ahora ya saben ha cambiado de nombre y que Salvador Illa bueno, pues ha realizado otros protocolos. Detectan a otros 6 menores tutelados que fueron víctimas de una red de pornografía en Cataluña. La Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia ha detectado 6 nuevos casos de menores, 4 de ellos que ya son adultos y estuvieron tutelados por la Generalitat, y otros 2 que tuvieron expediente de riesgos abiertos que fueron víctimas de una red de pornografía infantil. Bueno, esto va al hilo de lo que está diciendo la compañera, ¿no? Que esto es una cuestión ideológica, ¿no? En la que todo se tiene que permitir, la que todo no es libertad, es libertinaje y que cada uno haga lo que quiera. Entonces, para eso, esa es la protección que ellos dicen que no tienen en el seno de la familia y la quieren sustituir por este tipo de desprotección liberticida, ¿no? Libertinaje, ¿no? ¿Cómo se llame? Aquí se aunan varias cosas, resoluciones inadecuadamente tomadas, sin que exista un riesgo real para los menores, con una absoluta falta de proporcionalidad, sin supervisión judicial, pero además, y ya en último ratio, que dan lugar a una mayor duplicado la desprotección de los menores, porque si en un momento dado pudieran estar mal protegidos por sus familias, en el seno de estas instituciones que no los amparan, la desprotección ya es supina. Es absoluta y la vulnerabilidad de estos menores lleva a estas situaciones pues, como las que estamos comentando. Miren, el escándalo del Servicio de Protección de Menores de la Generalitat en 4 meses, este es un testimonio, dice, ya me había dado cuenta, dice este testimonio, ya me había dado cuenta de que todo allí era una verdadera mafia. Es un testimonio de un trabajador. 3 días después de conocerse nuevos detalles de los errores en la guarda de la menor que sufrió abusos sexuales entre el 2020 y 2021, la consejera Mónica Martínez comunicó la intención del Govern de personarse como acusación popular, cosa que después ya ven que no hicieron. Se hablaba efectivamente de una transformación, unos cambios que hace menos de 2 meses llegaron hasta la cúpula con la destitución de la directora
y subdirector Isabel Carrasco y Joan Mayoral apenas medio año después de su nombramiento. El temor de un educador tras el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia dice: sospechamos que hay otros menores víctimas de redes de prostitución. Sospechamos que hay menores que han caído en redes de prostitución y tráfico de drogas, ha alertado el educador y mediador social, miembro del sindicato CGT de Infancia, en relación con el caso de la red de pederastia y prostitución destapado en Cataluña hace algunas semanas. Un caso que, ya saben, ha provocado la reacción del gobierno catalán, que, en fin, ha anunciado la transformación de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. El temor, insisto, de este educador en que las menores, siga habiendo menores víctimas de la prostitución, porque hemos visto durante todo el programa agresiones sexuales, pornografía infantil y prostitución como un denominador de la tutela de la Generalitat, desde luego en cuanto a los casos que nosotros hemos abordado en el día de hoy. Bueno, aquí parece que la investigación es impulsada por un testigo protegido, que es el que, bueno, pues concienciado de toda esta situación, parece que es el que ha dado datos significativos a esta oficina antifraude de Cataluña y a la Sindicatura de Cuentas, que es la que está realizando toda esta investigación, ¿no? Y que denota que en realidad estamos... Testigo protegido, madre mía. Testigo protegido, claro. Y que habláramos del narcotráfico, de la operación Nécora. Es lo mismo. Sí, Claro, claro, sí, es lo mismo. Es verdad, son los mismos razón. modus operandi: dinero, prostitución, abuso, drogas, sexualidad, todo es lo mismo. Sí, contrataciones sin control, supervisión deficiente de los menores, trato inadecuado de los menores. Se habla también de una relación entre los funcionarios y las entidades privadas, que serán las que gestionaban todo esto, que también pudiera ser inadecuado, y también, por supuesto, la omisión de los deberes de vigilancia y de control sobre los menores, que es, al fin y al cabo, lo más importante. Porque lo otro es crear un chiringuito, claro, una organización para lucrarse todos, pero al final los perjudicados son los niños. Me encantaría que tuviéramos más tiempo. Yo no sé a vosotras y a usted. 1 hora y media se me ha pasado en un suspiro. Me dicen desde control que estamos ya fuera de tiempo. 2 segundos. Hay una cuestión muy clara, que con el caso de los ERE hubo chiringuitos que se montaron y que no hubo control por parte de la intervención. Aquí es exactamente lo mismo, pero peor, porque son fundaciones a las que se le inyecta ingentes cantidades de dinero y estamos en una situación de descontrol total y absoluto y de desamparo hacia los menores. Pues la verdad es que con muy mal cuerpo, tengo que decirlo, despido este programa con una enorme tristeza, pero bueno, con la alegría de haber recibido a Alicia de Juanes, que siempre es un gustazo, a Mercedes Vázquez, ya sabes, siempre es una alegría. Mi nombre y el de Amafi. ¿Y qué te voy a decir, Sergio Cebolla? Que me encanta que viajes desde Sevilla para acompañarnos. Señoras, señores, nosotros nos vamos. Mucha esperanza de que las cosas cambien, no sé, pero desde luego, por lo menos, como decían nuestros expertos al inicio del programa, al menos contarles las cosas como son, para tener conciencia. Solo desde la información podemos ser libres. Y hablando de libertad, si están cansados de la corrupción, de la censura y del ataque a las libertades, les recuerdo que llega a Madrid la Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que va a reunir a periodistas, activistas y a ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el viernes 4 de julio, tomen buena nota, en el prestigioso restaurante Terracota, Casa Gallardo, en Plaza de España. Un encuentro íntimo, elegante y combativo donde se abordarán temas claves como el pucherazo de Sánchez en las primarias, los posibles pucherazos de 2019 y 2023, el voto por correo y la situación económica española. Componentes como Jesús Ángel Rojo, Fran Simón, Gabriel Araujo. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Plazas limitadas, eso sí. Reserva ya en el 91 371 9167 o por WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar, ya lo saben, ¿verdad?, no es una opción. Señoras, señores, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo lunes.